Listo, ingeniero. Gracias. Muy buenos días, consejeras y consejeros electorales, vocales de la Junta Distrital Ejecutiva 05. Conforme a lo dispuesto por el transitorio segundo del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma del Poder Judicial, artículos 30, numeral 1, inciso E, 76, numerales 1, 2 y 3, 78, numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 79, 494, numeral 3, 503 y 504, numeral 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, nos reunimos de manera virtual para llevar a cabo la 14ª sesión extraordinaria del Consejo Distrital 05 del Instituto Nacional Electoral en el estado de San Luis Potosí, siendo las 11:09 del día 28 de mayo del año 2025. Se encuentran presentes en esta reunión las y los ciudadanos integrantes del Consejo Distrital, el de la voz José Antonio Hernández Martínez en mi carácter de presidente del Consejo. También está presente la licenciada Roble Ruth Alejandro Torres, secretaria del Consejo, quien comparece con voz pero sin voto. Y además están presentes las y los consejeros electorales propietarios, licenciada María del Carmen Hernández Castillo, maestra Airán Vianey Martínez Hernández, maestra Sofía Iyali Telles Villalobos, doctor Juan Mario Solís Delgadillo, licenciado Miguel Ángel Bustamante Villalpando y licenciado Jorge Luis García Rodríguez, quienes concurren con voz y voto. Asimismo, están presentes con voz pero sin voto, en su carácter de vocales de la Junta Distrital Ejecutiva 05, en los términos de los artículos 65, párrafo 1 y 76, párrafo 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica, licenciada Rocío Regino Nonato, la vocal del Registro Federal de Electores, licenciada Ana Luisa Herrera Rivera, y el encargado del despacho de la vocalía de Organización Electoral, licenciado Héctor Roberto Guzmán Sánchez. Solicito a la secretaria del Consejo verifique que existe quórum legal para llevar a cabo la presente sesión. Muy buenos días. Dado que el presidente del Consejo ha dado cuenta de la presencia virtual de las personas asistentes, le comunico que para efectos de esta sesión extraordinaria hay una asistencia inicial del presidente del Consejo, 6 consejeros y consejeras electorales, por lo que en términos del artículo 14, numeral 2 del reglamento de sesiones de los consejos locales y distritales del Instituto Nacional Electoral, existe quórum legal para su realización. Muchas gracias, señora secretaria. En virtud de lo señalado por la Secretaría del Consejo y habiéndose declarado el quórum de ley, declaro legalmente instalada la sesión. Solicito entonces a la secretaria del Consejo dar lectura al proyecto de orden del día. Con mucho gusto, señor presidente, señoras y señores integrantes del Consejo, el proyecto del orden del día circulado y que se pone a su consideración es el siguiente. Número 1, lectura y, en su caso, aprobación del proyecto de acta de la sesión extraordinaria llevada a cabo el día 23 de mayo de 2025. 2, informe que rinde la vocalía de organización electoral sobre el procedimiento de acreditación de personas observadoras electorales en el proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. 3, lectura y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Distrital 05 del Instituto Nacional Electoral en el estado de San Luis Potosí, por el que se aprueba la acreditación de la ciudadanía que presentó solicitud para participar como observador electoral en el proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. 4, informe que rinde la vocalía de organización electoral sobre el seguimiento al voto anticipado en el marco del proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. 5, informe que rinde la vocalía de organización electoral sobre la segunda publicación debido a los ajustes en la ubicación e integración de casillas seccionales por causas supervenientes. Es cuanto, señor. Muchas gracias. Señores integrantes del Consejo, está a su consideración el proyecto de orden del día a que dio lectura a la secretaria del Consejo y que fue circulado previo a esta sesión. Si desean hacer alguna intervención. Si no hay intervención, le solicito a la secretaria tome la votación correspondiente.
Con mucho gusto, señor presidente del Consejo, señoras y señores consejeros electorales, en términos del artículo 16, numerales 1 y 4 del reglamento de sesiones, en votación nominal se consulta a ustedes si se aprueba el orden del día, los términos que fue circulado y se le ha dado lectura. Sírvanse manifestar el sentido de su voto. Presidente del Consejo. A favor. Los y las consejeras electorales. Licenciada María del Carmen Hernández Castillo. A favor. Maestra Irán Vianey Martínez Hernández. A favor. Maestra Sofía Iyali Telles Villalobos. Sí, a favor. Doctor Juan Mario Solís Delgadillo. A favor. Licenciado Miguel Ángel Bustamante Villalpando. A favor. Licenciado Jorge Luis García Rodríguez. A favor. Es aprobado por unanimidad el orden del día, señor. Gracias. Señora secretaria, le pido dar cuenta del primer punto del orden del día. Señor presidente, antes de continuar con el orden del día, solicito su anuencia para consultar a las y los presentes si se autoriza la dispensa de la lectura de los documentos que fueron circulados con anticipación. Por favor, haga la consulta que refiere. Gracias, señor presidente, señoras y señores consejeros electorales. En términos de lo establecido en el artículo 16, numeral 6 del reglamento de sesiones de los consejos locales y distritales, en votación nominal se consulta a ustedes si se autoriza la dispensa de los documentos que fueron circulados con antelación, los cuales corresponden a los puntos del 1 al 5 del orden del día que fue circulado y ha sido aprobado. Sírvanse manifestar el sentido de su voto. Presidente del Consejo. A favor. Los y las consejeras electorales. Licenciada María del Carmen Hernández Castillo. A favor. Maestra Irán Vianey Martínez Hernández. A favor. Maestra Sofía Iyali Telles Villalobos. A favor. Doctor Juan Mario Solís Delgadillo. A favor. Licenciado Miguel Ángel Bustamante Villalpando. A favor. Licenciado Jorge Luis García Rodríguez. A favor. Gracias. Es aprobada por unanimidad la dispensa, por lo que se traería de lleno al análisis de los documentos. Muchas gracias. Se instruye a la Secretaría del Consejo para que dé cuenta del primer punto del orden del día. El primer punto del orden del día es la lectura y, en su caso, aprobación del proyecto de acta de la sesión extraordinaria llevada a cabo el día 23 de mayo de 2025. Toda vez que el documento fue circulado y se ha dispensado la lectura, se entraría de lleno al análisis del mismo. Muchas gracias. Pongo a consideración del Consejo el proyecto del acta que refiere la Secretaria, por si alguien desea hacer uso de la palabra. No habiendo intervenciones, solicito a la Secretaria tome la votación correspondiente. Con gusto. Presidente del Consejo, consejeros y consejeras electorales, en votación nominal se consulta si se aprueba el proyecto de acta de la sesión extraordinaria llevada a cabo el día 23 de mayo de 2025, listado en el punto 1 del orden del día en los términos que fue circulado. Sírvanse manifestar el sentido de su voto. Presidente del Consejo. A favor. Los y las consejeras electorales. Licenciada María del Carmen Hernández Castillo. A favor. Maestra Irán Vianey Martínez Hernández. A favor. Maestra Sofía Iyali Telles Villalobos. A favor. Doctor Juan Mario Solís Delgadillo. A favor. Licenciado Miguel Ángel Bustamante Villalpando. A favor. Licenciado Jorge Luis García Rodríguez. A favor. Es aprobado por unanimidad el proyecto de acuerdo, señor presidente. Muchas gracias. Por favor, sírvase a sentarlo en esos términos en el acta de la sesión y dé cuenta del siguiente punto del orden del día. El segundo punto del orden del día es el informe que rinde la vocalía de organización electoral sobre el procedimiento de acreditación de personas observadoras electorales en el proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. El informe ha sido circulado y se ha dispensado su lectura. Muchas gracias. Se pone a consideración del Consejo el informe que refiere la Secretaria por si alguien desea hacer uso de la palabra. No habiendo intervenciones, señora Secretaria, por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El tercer punto del orden del día es la lectura y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Distrital 05 del Instituto Nacional Electoral en el Estado de San Luis Potosí, por el que se aprueba la acreditación de la ciudadanía que presentó solicitud para participar como observador electoral en el proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025.
El proyecto de acuerdo fue circulado y se dispensó su lectura. Muchas gracias. Pongo a consideración el proyecto de acuerdo referido por si alguien quisiera hacer uso de la voz. Sin intervenciones, solicito a la secretaria tome la votación correspondiente. Con gusto, presidente del Consejo, consejeros y consejeras electorales, en votación nominal se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo por el que se aprueba la acreditación de la ciudadanía que presentó solicitud para participar como observadora electoral, listado en el punto 3 del orden del día en los términos que fuera circulado. Sírvanse a manifestar el sentido de su voto. Presidente del Consejo. A favor. Los y las consejeras electorales. Licenciada María del Carmen Hernández Castillo. A favor. Maestra Irán Vianey Martínez Hernández. A favor. Maestra Sofía Yali Telles Villalobos. A favor. Doctor Juan Mario Solís Delgadillo. A favor. Licenciado Miguel Ángel Bustamante Villalpando. A favor. Licenciado Jorge Luis García Rodríguez. A favor. Es aprobado por unanimidad el proyecto de acuerdo, señor presidente. Muchas gracias. Sírvase a sentarlo en el acta en los términos señalados y da cuenta del siguiente punto del orden del día. El cuarto punto del orden del día es el informe que rinde la vocalía de organización electoral sobre el seguimiento al voto anticipado en el marco del proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. El informe ha sido circulado y se ha dispensado su lectura. Muchas gracias. Se pone a consideración del Consejo el informe que refiere la secretaria de este órgano por si alguien quisiera hacer uso de la palabra. No hay intervenciones, por lo que solicito a la secretaria continúe con el siguiente punto del orden del día. El quinto punto del orden del día es el informe que rinde la vocalía de organización electoral sobre la segunda publicación debido a los ajustes en la ubicación e integración de casillas seccionales por causas supervenientes. El informe ha sido circulado y se ha dispensado su lectura. Gracias. Se pone a consideración el informe que refiere a la secretaria del Consejo por si alguien quisiera hacer uso de la voz. No habiendo intervenciones, señora secretaria, sírvase a continuar con el siguiente punto del orden del día. Señor presidente, le informo que han sido agotados los asuntos agendados en el orden del día aprobado. Muchas gracias. Señoras y señores consejeros electorales y vocales de la Junta Distrital Ejecutiva 05, agradezco su asistencia. No habiendo más asunto que tratar, siendo las 11 horas con 21 minutos del día 28 de mayo del año 2025, damos por concluida la 14ª sesión extraordinaria de este Consejo Distrital 05 del Instituto Nacional Electoral en Estados Unidos. Muchas gracias por su asistencia. Que tengan un excelente día. Gracias. Muchas gracias. 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 A todos.